Hola, en este video se demuestra cómo analizar preguntas de múltiples respuestas en RStudio. Antes de ir a RStudio, me interesa dejar claro qué es una pregunta de múltiples respuestas. Por lo regular, la mayoría de las preguntas son de una sola respuesta. Por ejemplo, identificador, cada quien tiene un identificador único. En estado civil, ¿cuál es tu estado civil? Puedes seleccionar una sola categoría. Son categorías mutuamente exclusivas. Pero hay preguntas, por ejemplo, ¿qué actividades recreativas pues disfrutas realizar? Podrías decir ir al cine, ir a la playa, leer y ver Netflix, todas. O podrías seleccionar solamente que disfrutas ir al cine y que no disfrutas realizar las demás, que por eso es de múltiples respuestas. Puedes elegir todas las que apliquen. Cuando vamos en la base de datos, las preguntas de una sola respuesta, como estado civil, tienen una sola columna. Pero las preguntas de múltiples respuestas, como actividades recreativas que disfrutas realizar, tiene una columna por respuesta posible. Si hay 4 posibles respuestas, tienes 4 columnas. Y este tipo de preguntas de múltiples respuestas se analizan de manera distinta a las preguntas tradicionales y demostraré cómo realizar esto en R. El primer paso en RStudio consiste en instalar y cargar los siguientes paquetes. Yo los instalé previamente, así que solamente los voy a cargar. Así que ya se completó el primer paso. Instalar y cargar los paquetes User Friendly Science, Tidyverse y Datapasta. El segundo paso consiste en copiar y pegar la base de Excel en RStudio. Para eso podemos ir aquí a Excel y seleccionamos este triángulo que está arriba del 1 y a la izquierda de la. Le dan copiar y en R pueden escribirle, por ejemplo, base de datos simplemente. Asignar y van a addings, van a paste as tribal y le dan run. Ahora escriben base datos, le dan run de nuevo y pueden ver que ya tenemos la base de datos de Excel en R. Ahora, el tercer paso consiste en recodificar las preguntas de múltiples respuestas. ¿A qué me refiero con esto? A que las preguntas de múltiples respuestas, que eran cine, ir a la playa, leer o ver Netflix, hay personas que marcaron que sí en una y que no en las demás. Hay personas que marcaron que sí en todo. Así que lo que vamos a hacer es que recodificaremos sí como 1 y recodificaremos no como 0. Así que podemos escribir, por ejemplo, base de datos recodificada, asignar, base de datos original, que era base de datos solamente, pipe, que es control shift M, o lo escribe en manual, signo de %, flecha hacia el frente, signo de %, y escriben mutate para crear la variable recodificada. Escribimos, por ejemplo, cine, que era la primera variable de múltiples respuestas, es igual a paquete dplyr, dos puntitos, función recode. Y aquí escribimos adentro cine y escribimos coma. Y si era entre comillas, entre dos comillas, si era así, ahora va a ser igual a, entre una comilla, 1. Y entre dos comillas, si antes era no, ahora será igual, entre comillas, 0. Y repetimos esto mismo para las demás. Así que escribimos ahora, la segunda era playa, es igual a, y escribimos lo mismo, dplyr, recode, escribimos playa, coma, si antes era así, entre dos comillas, ahora es igual a 1, en una sola comilla. Y si antes era no, ahora es igual a, entre una comilla, 0. Ahora, ya vamos por la mitad, leer es igual a dplyr, recode, leer, y ahora, entre dos comillas, si antes era así, ahora es igual a, entre una comilla, 1. Y si antes era no, ahora es igual a, entre una comilla, 0. Y nos falta solamente la última, que era Netflix, es igual a dplyr, paquete dplyr, dos puntitos, función recode, escribimos Netflix y escribimos coma, ahora entre las dos comillas, si antes era así, ahora es igual a, entre una comilla, 1,
y si antes era no, ahora es igual, entre una comilla, 0. Y presionamos control enter y cuando vemos ahora base de datos recodificada, vemos que lo que antes, vamos a verla una a una, lo que antes era así, ahora es 1. Y lo que antes era no, ahora es 0. Así que ya completamos el tercer paso de recodificar las variables de múltiples respuestas. El cuarto paso consiste en analizar las preguntas de múltiples respuestas. Podemos escribir, por ejemplo, aquí resultados, asignar y escribimos multiple response. Y adentro escribimos el nombre de la base de datos, que es base de datos recodificada. Escribimos coma, en items ponemos C de combinar elementos y escribimos entre comillas cine, coma, entre comillas playa, entre comillas leer y después Netflix. Entonces después escribimos endorse option es igual a 1, porque 1 es sí. Entonces le damos run y vemos en los resultados, escribimos resultados y vemos que cine le escogieron 5 personas. En la base de datos, recuerden, participaron 5 personas. Si lo escogieron 5 personas como que sí, quiere decir que fue el 100% de los casos. Playa lo escogieron 4, que fue el 80% de los casos. Leer 2, que es un 40%, y Netflix 1, que es un 20%. Ahora, para finalizar, vamos a visualizar pues, los resultados de múltiples respuestas. Para finalizar, el quinto paso consiste en visualizar los resultados de múltiples respuestas en RStudio. Para ello instalaremos y cargaremos el paquete ggpvr que permite realizar gráficos listos para publicación. Así que ya yo lo instalé, lo cargo y lo que hacen es lo siguiente. Escriben por ejemplo ggpvr, dos puntitos y ggbarplot. En data escriben el nombre de los resultados. Escriben resultados en X, en el eje de X de los resultados. Vamos a ver cómo es que se llamaba originalmente acá. Eje de X será option, donde dice las opciones. Option. Eje de Y es donde dice frequency, de las frecuencias. Entonces, en fill vamos a ponerle colores por option. Vamos a ver cómo se va mejorando cada vez. Vamos a ir mejorando este gráfico. Ok, hasta ahora no nos interesa esta fila que dice total. Esta es la quinta fila. Así que vamos a resultados, abrimos paréntesis cuadrados y ponemos una coma. Lo que está antes de la coma representa filas. Lo que está después de la coma representa columnas. Lo que nos interesa son las filas. Así que nos interesan las filas de la 1, que es cine, hasta la 4, que es Netflix. Para quitar este gráfico pues, de donde dice total. Filas 1, la 4 nos interesa. Y ya vemos que dice cine, playa, leer, Netflix. Y podemos seguir mejorando esto cada vez más. Por ejemplo, podemos escribirle palette, que es para los colores. Podemos escribirle JCO, que es Journal of Clinical Oncology. Vemos cómo cambian los colores del original a los de esta revista. O pueden escribir JAMA. Estos son estilos de revistas ya para publicar. Journal of American Medical Association. Y vamos a dejarla con esta. También podemos escribirle, por ejemplo, aquí XLab en el eje de X, en vez de decir option, que diga qué actividades disfrutas realizar. Y en el eje de Y, que diga simplemente frecuencia en español. Y vemos cómo sigue mejorando la gráfica. Quizás no queremos esta leyenda que está aquí, porque es obvio lo que representa cada color. Así que pueden escribir más, escriben team y ponen legend.position es igual a none. Y ya prácticamente tenemos un gráfico
que está listo para ser publicado para nuestras preguntas de múltiples respuestas. Esto fue todo por el video. Espero que haya sido útil para demostrar cómo analizar preguntas de múltiples respuestas en RStudio y también cómo visualizarlos utilizando gráficos de barra listos para publicarse. Gracias por su atención y nos seguiremos viendo en los próximos videos.